Amistoso y cariñoso saludo. Mi crónica sabatina. Valledupar, 1 de julio del 2023. Exaltando a un corral de piedrero compositor, perseverante, humilde, parrandero, servidor, luchador, noble, profesor, enamorado de la música, forjador de juventudes. Y ganó el primer lugar en la versión 16 del Festival Vallenato con la canción Una Espinita en el año 1984. Obtuvo el honroso primer puesto en el Festival Nacional de Compositores de San Juan del Cesar, La Guajira, en 1982. Corazón de la provincia es el título de la obra ganadora. También se coronó rey en el Festival de Arjona, Bolívar, y es autor del himno a Lo Perena. Hermosa canción, la compuso en 1968. Canto a Lo Perena se titula. La grabó Armando Moscote con el acordeón de Poncho López. Se dio a conocer en sus participaciones con el seudónimo Judas. Les hablo de Juvenal José Daza Bermúdez. Su padre es de Corral de Piedras, corregimiento del municipio de San Juan del Cesar, y su madre de Patillal Cesar. Hace la claridad que nació en Corral de Piedras, pero se crió en Villa del Río, dos poblaciones hermanas y vecinas que las divide el río Cesar. Los familiares y paisanos de estos bellos pueblos se lo pelean. Nos dice Juve que hace poco descubrió por medio del internet que en España, en una región llamada Andalucía, existe un pueblo que se llama Corral de Piedras y otro que lleva por nombre Villa del Río, y que el gentilicio de estos últimos es villarenses, no villeros. El 10 de abril del año 1948 nace este ecuánime, equitativo y recto personaje, quien confiesa que su niñez fue a lo natural, sin lujos, pero eso sí, rodeado de crías de chivos, cabras, y en el patio de su casa, que era bastante grande, existía un corral de ganado donde ordeñaban las vacas y se podía saborear bien temprano la espuma con café acabado de hacer. Su abuela, Virginia Díaz Maestre, se va con su abuelo Francisco Bermúdez a vivir a la Villa del Río. Luego que se casaron, allá se fue a vivir con ellos el invitado de hoy a mi crónica sabatina. Su padre llevaba por nombre Juvenal Daza Cuello y su madre Alicia Bermúdez Díaz. Tiene 4 hermanos: Milton, Virginia, José María y Fanny Daza Bermúdez. Su esposa se llama Leomarina Sánchez Ustariz de Daza, de San Diego Cesar. Con ella trajo al mundo 3 hijos: Juvenal José, quien es médico ginecólogo; Piedad Milena, estomatóloga cirujano oral; y Fran Leonardo Daza Sánchez, psicólogo. Es orgulloso abuelo de 5 nietos: Jeremías, Catalina,
Tomás Alfredo, Juan Esteban y Tobías, a los que adora con todas las fuerzas de su corazón. Son su continuidad. Su infancia la disfrutó en Villa del Río con sus abuelos maternos. Allí convivió con sus tíos montando en burros. Se siente afortunado de haber nacido a orillas del río Cesar, rodeado de ovejas, caballos, vacas y gallinas. De ese paisaje hermoso que apreciaba todos los días, nació la inspiración Arroyitos de mi pueblo. La compuso en Corral de Piedras. En la villa la pulió y fue grabada años más tarde. Aprendió a cantar y a vivir del pueblo, pues las canciones son del medio ambiente donde uno se encuentra. El canto de los gallos, los pájaros, los caminos. Recuerdo el caminito del Puy, y uno que nunca olvido fue uno que permanecía inundado de congorochos, gusanos. Los pisaba con mis guaireñas. Eso fue parte de mi vida, afirma Juvenal. Esas escenas quedaron grabadas en mi mente. Años más tarde, mi abuelo compra una finca por Urumita y otra por Villanueva. Residió también en la tierra de las flores y las caraguadas. Desde mi nacimiento chupaba dedo, y su abuelo, preocupado por este desagradable hábito, le pregunta un día: ¿qué debo hacer para que dejes eso? Fácil, le dije, regálame un acordeón. Pero nunca llegó este instrumento a sus manos. Le trajo fue una dulzaina o flauta. Desde ese momento comencé a tocar de a pies y montado en los burros. Me la pasaba tocando, los aburría con tantos pitos a toda hora. Con la violina inicié a componer mis primeros cantos. Cuando llegué a Valledupar, que nos residenciamos en el barrio Cañaguate, se me abrió la mente, la inspiración. Ingresé al mundo musical. Inició sus estudios de primaria en Villa del Río y los culminó en San Juan del Cesar, La Guajira, en la Escuela Urbana de Varones. Es bachiller lopereno, promoción 1970, y con orgullo afirma que es el autor del himno del Colegio Nacional Loperena, Un canto a Loperena, lo tituló. Fue grabado por Armando Moscote. Viajó para Medellín a estudiar Derecho. Realizó solo un año, pues hubo una huelga y muchos disturbios que lo decepcionaron de la Universidad de Medellín, donde estudiaba. Además, la hermana que lo ayudaba se casó y decidió venirse a buscar trabajo para poder autosostenerse. Cuando volvió a Valledupar, se le abrieron las puertas. Fundó un colegio nocturno en el barrio Novalito y se reencontró con los amigos con los que antes había conformado un conjunto, tocando la dulzaina o violina, y amenizaban las casetas de carnaval. Allí estaban Diomar Calderón en la caja, Orlando Calderón, cantaba José Hernández Maestre, el hijo de Patillal. También anduvo su hermano el Chiqui y Edilberto Daza, que todavía no era compositor. Jorge Maestre, el escultor, y Nicolás Maestre, el autor del Hachero, se presentaban en las emisoras
que existían en Valledupar en ese tiempo, como Radio Valledupar, Radio Reloj, Ondas de Macondo, Radio Guatapurí, entre otras. Los acordeones en esa época no podían tocar en los patios. El conjunto de Juvenal con su dulzaina sí. Los únicos acordeoneros existentes en Valledupar en ese tiempo eran Colacho Mendoza y Florentino Montero, pero sus toques eran restringidos, afirma Daza Bermúdez. Su interpretación con dulzaina aparece registrada en la página 60 del libro de Daniel Samper, 100 años de vallenatos, mas no es resaltado como compositor, sugerencia que en una oportunidad le hizo Juvenal al escritor. En la agrupación tocó caja Armando Moscote y no lo dejaban cantar porque tenía una voz muy gruesa. Juvenal cantaba y componía versos. Años más tarde apareció Armando con la orquesta Los Picapiedras e inició con ella su carrera de cantante. La primera canción de Juvenal Daza la compuso a la edad de 10 años. Se inspiró en sus hermanos Milton y Chiquitín. Fue una canción protesta. Se identifica con esa línea. En ese momento también compuso La Turcutú y La Primida. Fue Armando el Tanque Moscote quien le grabó su primera canción. Lleva por título Mi Gran Delirio. Luego Poncho Zuleta, con el acordeón de Colacho Mendoza, le lleva al acetato Quejas Lastimeras. Recuerda Juve y quiere resaltarlo que cerca de su casa, en el barrio Cañaguate, vivía Petra Arias. Ella contaba con un patio parrandero y se conoció allí con Freddy Molina, Gustavo Gutiérrez, con Colacho, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez. Bebían y parrandeaban mucho. Ese ambiente lo favoreció. Se conoció con Aniceto Molina, Florentino Montero, Alberto Pacheco. Inolvidable ese patio de la gran Petra Arias. Desde el año 1969 inicia su periplo de presentaciones al Festival Vallenato y logra triunfar muchos años después, exactamente en el año 1984. Brotan lágrimas en sus ojos al recordar el vil asesinato de su padre y asegura que si no se hubiera refugiado en la música, quizás que hubiera sido de él. Apaciguó sus deseos de venganza con sus canciones y el ambiente folclórico le ayudaron a olvidar ese trago amargo. Su canción La Espinita, con la que ganó el Festival Vallenato, ha sido grabada en 6 versiones diferentes. El primero que la grabó fue Pedro García y la presentó en el festival Freddy Peralta con el Rey Vallenato Eliezer Ochoa. Una anécdota que cuenta Juvenal ocurre con dicha canción, pues Jorge Oñate le entrega 100,000 pesos, que era mucha plata en ese momento, para que no la entregara otro. El Ministerio de Cultura, por otro lado, le hizo entrega de 50,000 pesos más, y el gran Diomedes Díaz envió a su representante Dagoberto Suárez, interesado también en la canción. Lo cierto fue que Jorge no la grabó y Juvenal no se la pudo entregar a Diomedes porque le había firmado
un documento de exclusividad por dicha canción a Oñate para recibirle los 100,000 pesos. Le han grabado a Juvenal Daza más de 100 canciones. De estas, el artista Tomás Alfonso Zuleta en 2 ocasiones. Una que todos los meses de mayo se pone de moda es Amor de Madre. Es un himno para el Día de la Madre. También le ha grabado a Adalberto Ariño, Freddy Peralta, Julio Espino, Las Estrellas Vallenatas, Julio Rojas y Ricardo Maestre le grabaron Por un Detalle. Fue una canción éxito en Barranquilla y la costa en general. Rafael Ricardo con Hugues Fernández también le grabaron. Luciano Poveda y muchos artistas más. A la pregunta ¿cuáles considera sus mejores amigos?, responde: tengo buenos amigos, pues me considero también buen amigo. No resiento ni reclamo los disgustos de los amigos, que a veces los hay. Mis mejores amigos han sido mi familia, mis hermanos, mis tíos y ahora mis hijos. Sobre si ha recibido reconocimientos, nos dice: por parte del magisterio, sí, en varias ocasiones. En lo que concierne a la música y al folclore, considero que he sido merecedor, mas no reconocido, ni siquiera en mi tierra natal, ni en mi municipio San Juan del Cesar, La Guajira. Crónica educativa, pedagógica y de mucho ejemplo para las nuevas generaciones, dando a conocer a un provinciano docente por muchos años, quien defiende el empirismo. Su vocación musical se despertó a temprana edad. Inició tocando flauta, cantaba y componía al lomo de burros y caballos. A Juvenal lo podríamos ubicar en el grupo de los juglares vivientes, pues siempre se ha destacado por cantarle al amor y a los aconteceres de la vida. Como ser humano es amable, cordial y desprendido. Adora a su familia. Todavía tiene chispa y lucidez y aspira a concursar en el próximo Festival Cuna de Acordeones de Villanueva, La Guajira. Cuenta con más de un centenar de canciones inéditas y se autodefine como representante de la música costumbrista, protesta, melódica. Se presentó más de 17 veces al Festival de la Leyenda Vallenata hasta lograr su cometido, ganarlo. Que nuestro creador lo cuide y proteja siempre. Primo Juve, como le digo por cariño, usted todavía tiene mucho para dar. No desmaye. El folclore vallenato necesita de exponentes de su talla. Mis respetos y afectos siempre. La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la gente que se prepara para el hoy. Rubricó e interlocutó Dr. José Jaime Daza Hinojosa, el juntero futurista.